Muy buenos días o tardes, precio de Bitcoin 60.662 y nos encontramos entonces ante un escenario en el que nosotros ya planteábamos una continuación bajista y planteábamos un rebote a 63.000 para continuar cayendo. Vamos a revisar qué es lo que el precio ha hecho desde nuestra última revisión el día de ayer y vamos primero que todo a confirmar qué es lo que nosotros teníamos planteado, porque hoy tenemos grandes avances en la información. Hoy tenemos varias cosas que nos van a dar pie a entender qué es lo que está ocurriendo. Primero que todo, entonces, en gráfico semanal nosotros teníamos esta idea, en gráfico diario continuación de esta misma idea. Básicamente nosotros decíamos que este punto específico iba a ser bastante difícil de dilucidar con anticipación y que íbamos a tenerlo que revisar paso a paso, porque en aspectos geopolíticos todo cambia literalmente de un día para el otro. Gráfico de 4 horas, lo que estábamos diciendo es que habíamos terminado ya nuestra secuencia de tendencia alcista y empezábamos a mantener una tendencia bajista. Por tanto, ya nos posicionamos desde el día lunes cuando hablamos de la teoría de Wyckoff y explicamos cómo esto era un UTAD, se terminó dando entonces el evento distributivo que comienza una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. Decíamos entonces que no íbamos a tomar operativas en long, solamente operativas en short. Y ayer nosotros teníamos este escenario en el que planteábamos que para el gráfico de 1 hora y de 4 horas tendríamos un rebote para continuar cayendo. Vamos entonces a revisar si se ha venido dando o no se ha venido dando. Nosotros el día de ayer nos encontrábamos por la zona de, vamos a revisar entonces, día 3 de agosto, de octubre. Y nosotros nos encontrábamos a la hora del directo por acá, por esta zona de aquí. Nosotros planteábamos que este escenario se iba a dar de la siguiente forma. Para el gráfico de 1 hora nosotros proyectábamos una subida a 62 para continuar entonces este movimiento en el gráfico de 4 horas. Este era el movimiento que nosotros especulábamos, y si tú te pones a revisar, lo que ha venido ocurriendo es lo siguiente. Nosotros entonces tenemos que el precio toca los 62 en efecto y no termina de hacer ese movimiento de continuación del gráfico de 4 horas, sino que termina cayendo. Entonces el movimiento del gráfico de 1 hora sí se terminó dando, pero el del gráfico de 4 horas todavía no ha comenzado a darse, ¿vale? Entonces nos encontramos justamente en la zona que nosotros habíamos planteado ya desde la semana pasada, que era de alta importancia, 60-300, y nosotros planteábamos entonces que el escenario, una vez confirmado bajista, nosotros continuaríamos por lo menos hasta la zona de los 59, con mucha posibilidad de llegar a esta zona de aquí, ¿vale? Básicamente entonces ese era el escenario que nosotros teníamos planteado y vamos a ver si ha cambiado algo o si continuamos con este mismo escenario. Vamos a ver entonces grandes indicaciones sobre lo que el precio va a hacer en movimientos futuros. Primero que todo, entonces quiero que recordemos qué es lo que nosotros tenemos sobre la mesa, y es que en este escenario nosotros vamos a tener cambios grandísimos que nos van a impactar no solamente el precio ahora, sino un poquito después. Bueno, primero que todo, entonces nosotros tenemos un escenario en el que en el dólar nosotros planteábamos una idea en la que el dólar terminaría entonces llegando a la parte baja de ese canal. Nosotros ayer estábamos por zonas de por acá. Fíjate cómo ha venido subiendo de forma marcada el dólar. Con cada una de las noticias que han venido saliendo han sido alcistas para el dólar y han terminado llevando este elemento hasta por acá arriba. Fíjate entonces qué escenario tan diferente al que nosotros estábamos planteando, pero hemos podido seguirle el paso, ya que el aspecto geopolítico ha cambiado extremadamente. Nosotros aquí entonces lo que teníamos básicamente es un rango, y este rango en este caso ya está en la parte alta, y sería bastante raro que el dólar terminara rompiendo al alza. Si el dólar terminara rompiendo al alza, podría ser parte de este movimiento que estamos viendo con el petróleo. ¿Por qué puede pasar todo esto? Básicamente entonces, por un punto de vista fundamental, lo que nosotros vemos es que con los temores que se tienen en este momento y con las noticias específicas que se están dando, en las que incluso se plantea una incursión en zonas petroleras, atacando cosas que bueno, impactarían directamente el precio del petróleo, la expectativa ha sido de subida. Esta subida que nosotros tenemos aquí ya comienza entonces a ser importante y comienza a marcarnos un poco la pauta de lo que podríamos estar viendo. Ahora, quiero que tengas en cuenta que esto es una expectativa. Por el aspecto técnico, nosotros ya estamos aquí en puntos muy altos. Tenemos un volumen creciente en los movimientos alcistas, pero
ya estamos hablando de elementos y de momentos. Recuerda que yo ayer te decía que la geopolítica nos iba a impactar a través de noticias. Quiero que diferencies noticias de fundamentales. Cuando nosotros tenemos fundamentales, un fundamental, por ejemplo, es el halving. Otro fundamental es la aprobación de ETFs. Esos son fundamentales. Noticias es que fulanito le dijo tal cosa a peranito y entonces mañana pasa tal cosa, y son cosas muy temporales, de corto plazo. En este caso, cuando nosotros tenemos aspectos geopolíticos, vamos a notar que las noticias tienen impactos grandes en el precio. Y esas noticias se van, digamos que, sumando entre sí y nos marcan un escenario. Ese escenario en este caso, por ejemplo, es de alcista para el petróleo, alcista para el dólar, bajista para los índices y bajista para Bitcoin. Entonces, básicamente, mientras nosotros tengamos ese conjunto de noticias y veamos que este índice, que es el BITS, continúa subiendo, nosotros lo que tenemos es básicamente una continuación bajista, ¿vale? En este caso, cada noticia impacta el precio en su conjunto y termina entonces generándose una tendencia de noticias que nos llevan a la baja. Cuando esa tendencia de noticias comience a ser al alza, es decir, que se disipen esos temores, entonces nosotros podremos ver la continuación de un movimiento alcista. Por eso es que yo en este caso, para el caso de Bitcoin, no especulo con un área en específico. Si pensamos que los 58 a 59, esta zona de acá, que voy a dejar aquí marcada de aquí en adelante, va a ser quizá la más importante, pero en este caso, por aspectos geopolíticos, nosotros no vamos a poder detectar correctamente a tiempo cuál va a ser ese momento específico, si es que va a parar acá, si es que va a parar en 57, en 55, 52 o 44. No vamos a alcanzar a detectarlo a tiempo porque en este caso no va a darse como una onda normal, ¿vale? Básicamente nosotros veníamos acostumbrados a una secuencia de técnica muy sencilla. Nosotros entonces veníamos así, rápidamente nosotros veíamos, bueno, entonces estamos por la parte alta, entonces vendemos, por la parte baja compramos, por la parte alta vendemos. Ya en este caso es posible que nos estemos encontrando con un escenario más peligroso, más cambiante, y que pueda definirse por esa tendencia de noticias. ¿Qué es lo que yo te voy a recomendar en este caso para el gráfico diario? Bueno, para el gráfico diario y para el gráfico semanal, en el gráfico semanal nosotros ya deberíamos ir dentro porque este es un movimiento que rompe al alza. Para el gráfico diario, lo que nosotros podríamos hacer es básicamente esperar los puntos claves donde el precio podría rebotar, que en este caso serían 59.000, serían 57.900, y mucho más abajo entonces nosotros tendríamos ya zonas como por ejemplo los 52.000, ¿cierto? En cada uno de estos elementos, momentos del precio, nosotros podríamos hacer compras parciales. No necesariamente en Bitcoin, porque muy posiblemente tú como yo ya estemos comprados desde 25.000, pero si tú ves que el precio comienza a bajar a estos valores en Bitcoin, podríamos considerar compras parciales en las altcoins. Ya vamos a ir a ver las altcoins que tienen bastantes actualizaciones y que justamente pueden ser el momento, pueden ser interesantes para lo que sigue a futuro, ¿vale? Entonces, esa es una idea que te doy para el gráfico diario. Básicamente te la doy porque ya sabemos entonces que cuando son aspectos geopolíticos los que marcan la parada y no macroeconómicos, la incertidumbre genera movimientos muy volátiles que no corresponden necesariamente con las teorías que nosotros tenemos establecidas. Lo que sí es claro es que una vez se disipen los temores, o una vez termine de ocurrir lo que termine de ocurrir, porque incluso podría ocurrir algo feo, y si ese algo feo termina de ocurrir, no sé, supongamos que ocurre algo feo, pues entonces al final terminaríamos teniendo un escenario técnico que al final no sigue funcionando. Entonces, supongamos este escenario técnico feo, se podría dar, pero no sabemos exactamente si se va a dar ese escenario físicamente por allá en Medio Oriente o no se va a dar. Si no se da, nosotros entonces vamos a tener un movimiento raro en el que comencemos a subir en cualquier momento. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Estar muy al tanto y detectarlo a tiempo, porque eso es lo que nos va a guiar para tomar decisiones correctas. Entonces vamos nosotros a tener en cuenta ese escenario, y ahora sí entonces vamos a revisar algunos aspectos económicos, por ejemplo, para Bitcoin, que tienen que ver, por ejemplo, con los institucionales. Vemos cómo entonces
comienza a verse ya ese contenido de ventas que traen los institucionales. No se habían activado esos algoritmos de ventas y ahora sí lo están haciendo, ¿vale? Entonces notamos claramente que muchos están en este momento holdeando, otros estaban dudosos de vender y ya aquí comenzamos a ver ventas por prácticamente todos, excepto BTCO y EZBC. Entonces es un escenario en el que ya comenzamos a ver cierta tendencia, pero esa tendencia puede ser de corto plazo, así que en este caso, a pesar de que yo siempre te digo, nosotros tenemos aquí una tendencia y esta tendencia entonces se da, nosotros aquí no sabemos si este va a ser una tendencia grande o pequeña, por lo que marcan estos números, este número no es demasiado grande, no es tan grande como para que nosotros ya tomemos perspectiva sobre eso. Entonces por ahora sí empieza a proyectarse algo, pero no podemos decir todavía mucho. Mañana, o mejor dicho, hoy vamos a tener mucha información en este sentido, porque hoy sí estamos viendo que el precio ya no se queda en el punto en el que estaba ayer, sino que termina de bajar un poco más. Entonces ya nos encontramos en un soporte importantísimo, vemos rechazo por la parte baja. Es interesante saber cómo los institucionales han tomado esta zona. Eso es lo que yo quiero revisar el día de hoy. Mañana seguramente te tenga noticias al respecto de cómo los institucionales están tomando este punto. ¿Lo están viendo como un punto barato o lo están viendo como un punto en el que hay que seguir vendiendo? Vamos a revisar eso y mañana te contaré qué tal, ¿vale? Por el lado de el índice del Fear and Greed, nosotros ya nos encontramos en puntos de miedo, 37 puntos, y quiero que veamos a cuándo equivale ese momento. Entonces este equivale al punto de ayer en el que estábamos nosotros por la zona de 61.100. Bien interesante, porque entonces, estamos aquí en esta zona, 60.600, que es la misma zona en la que estamos en este momento. Es decir que fíjate cómo ese rango se ha venido evidenciando de potente. Por otro lado, ya aquí entonces nosotros veíamos cómo los institucionales comienzan a hacer salidas grandes. Y cuando vemos eso, nosotros comenzamos a revisar. Y si tú te pones a ver en el pasado, quiero aquí simplemente a modo de ejercicio que veamos las velitas grandes cuando comienzan a salir. Entonces vamos a irnos al septiembre 3. Vamos a ir allá y revisamos entonces qué pasó en septiembre 3. Y lo que tú vas a notar es que todo esto tiene cierta tendencia. Entonces vamos a ver septiembre 3. Septiembre 3. Septiembre 3. Aquí nos encontramos en septiembre 3. Fíjate, el 3 de septiembre, nosotros aquí comenzamos a ver una venta de los institucionales. Fíjate el precio, lo que terminó haciendo. Terminó cayendo. Vamos a ver cuánto terminó cayendo. Después de septiembre 3, nosotros vemos un rebotito y comenzamos a seguir ese movimiento que terminó cayendo casi un 9% más, unos 5.000 puntos adicionales. ¿Vale? Eso es en septiembre 3, que comenzamos a ver esa velita. Velita grande también tenemos por el 3 de agosto. Tú sabes qué pasa en agosto 2. Vamos a ver agosto 2. El 2 de agosto se unen aquí los institucionales, comienzan a vender. Agosto 2, y fíjate entonces lo que termina ocurriendo con el precio una vez que comienza a hacerse ese movimiento. Mira el movimiento que tuvo el precio y llegamos hasta los 48.000, ¿vale? Eso fue en agosto 2, después de unos días, básicamente 3-4 días. Cayó también el precio unos 21%, $13.000 cayó en ese punto, ¿vale? Estábamos de hecho en 62.000, ¿vale? ¿Cuándo más cayó? Julio. A ver, en junio. Junio 13. Vamos a ver, junio 13. Fíjate que está eso. 13. Junio 13. Fíjate entonces lo que pasa acá. Veníamos en un rango. Junio 13. Y aquí nos encontramos con que los institucionales comienzan a vender. Sale esta velita y termina dándose un movimiento bajista que lleva el precio hasta caer un 20%. $13.000 también cayó en ese momento. Entonces, lo que quiero mostrarte es, fíjate que sí es importante entender la dirección en la que los institucionales se están moviendo. Ahorita vemos esta velita. ¿Veremos más velitas? Es una buena pregunta.
Lo que sí sabemos es que en este caso es importante considerar que podamos estar ante un movimiento de esos. Eso nos apoya básicamente la secuencia bajista en la que nosotros ya estamos confirmados, ¿vale? Recuerda que esto lo confirmamos el día de ayer. Hoy índices caen y Bitcoin lateral, pero es un lateral bien bajista. Y quiero que veas por qué el precio no ha terminado de caer, porque hoy sí tenemos más información. Tú ves que el precio se mantiene como cerca de esta zona de 60 a 300, que era la que nosotros planteábamos. Pero nota lo siguiente, y es que el precio ha venido lateral, pero las altcoins no han estado laterales. Si nosotros vemos la dominancia, fíjate la dominancia de Bitcoin, cómo viene subiendo, ¿vale? Ha venido subiendo bastante desde ayer y nosotros en ese momento lo que planteamos es simplemente esta continuación, y esto nos lleva a bastantes conclusiones que podemos tener. Quiero que veas el gráfico diario cómo se ve. Fíjate qué perfección de subida tiene esto. Este canal parece perfecto, como mandado a hacer técnicamente. Es demasiada o sea, es demasiado perfecto el movimiento como se ve. Y fíjate entonces que nosotros por aquí, por la parte alta, podríamos todavía tener más cabida para subir. Entonces esa es la razón por la que nosotros vemos que Bitcoin no ha roto los 60.000, y es porque de las altcoins se ha venido traspasando el dinero hacia Bitcoin. ¿Cómo lo sabemos? Pues miremos entonces elementos como Ethereum. Mira Ethereum como ya va tocando sus soportes principales. Ya llega a este soporte y aquí lo rompe y rompe y rompe y ya está en el tercer soporte. Ya entonces de aquí para abajo no tenemos mucho más sino esta liquidez que tenemos en la parte de 2100, que ya son puntos muy muy bajos. Entonces fíjate cómo el movimiento termina siendo de movida de las altcoins hacia Bitcoin directamente. Fíjate aquí el total cómo termina, y nosotros teníamos aquí el total 3 y fíjate cómo este total 3 termina reingresando. Ahora este reingreso no es tan inocente, porque si termina de reingresar completamente, nosotros tenemos la resistencia, el soporte más fuerte en esta zona de acá, que ya justamente la tocamos ahorita. Es decir, que revisen tus altcoins, la velita más baja. Esa velita nos va a indicar el punto en el que nosotros tendríamos confirmación de que si rompe ese pedacito, ya nosotros tendríamos un reingreso a este rango. Eso es totalmente compatible con la idea que tenemos del short en el gráfico diario, ¿vale? Por eso es que ten mucho cuidado con las altcoins, porque en caso de entrar contra tendencia tienes mucha probabilidad de perder. Entonces, movimiento esperado. En caso de que continúen las cosas así, porque ya sabemos que no lo podemos definir, en este caso no podemos saber exactamente cuándo se va a dar la flechita, la más esperada sería esta, la del reingreso al rango y la continuación bajista de las altcoins. Eso sería bastante peligroso para muchas, pero ya se está empezando a ver mucho. Por ejemplo, yo ayer estaba haciendo trading de scalping en esta que se llama SUI, y fíjate lo que terminó pasando. Yo venía por esta zona, gráficos de 1 hora. Fíjate cómo venía de perfecto este movimiento y fíjate cómo cayó de fuerte, cayó fuertísimo. Ahí me tragué mi buen stop loss por estar operando contra tendencia. Así que todos tenemos nuestros errores. Mi error en este caso no fue sino entrar en contra tendencia, ¿vale? Entonces no hagas lo mismo que yo. Y no ingreses en contratendencia, porque te puedes tragar buenos stop loss, porque justamente estos movimientos son rápidos y violentos. Ahora sí, entonces revisemos y actualicemos cómo está el escenario para Bitcoin. Muchas veces nosotros tenemos esa tentación justamente de entrar aquí, porque nosotros sabemos que lo más probable es que tenga un retroceso de esta tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. ¿Qué significa eso? Pues que en el gráfico de 4 horas nosotros podríamos ver una subida. Ya en este caso, como hemos visto, la acción del precio podría ni siquiera subir hasta 63, sino pausarse en los 62 o incluso en los 61.700. Entonces hemos venido bajando el target de esa zona de 4 horas, y eso se debe básicamente a la debilidad del movimiento. Yo te decía ayer que teníamos una posibilidad de que se diera este mismo movimiento,
un movimiento que muestra una fortaleza tremenda del movimiento bajista. Entonces, que ni siquiera llegaba al punto, sino que terminaba cayendo antes. Eso nos indica entonces que la tendencia sigue siendo bastante bajista. Ahora, en este punto en el que estamos, nosotros lo que podemos ver es que aquí tenemos el soporte. Este soporte se ha tocado varias veces, rebota, se ha tocado, rebota, se ha tocado, rebota, se ha tocado, rebota. Pero fíjate cómo el precio aquí comienza a acercarse ya peligrosamente y con una secuencia de velas que nos indica que muy pronto tendremos una ruptura. Esa ruptura entonces seguramente sea hacia esta zona de abajo, porque la liquidez que ha encontrado en estos puntos no ha sido suficiente para mantenerlo. Entonces, ¿cuál es el escenario general que nosotros tenemos? Sigue siendo el bajista. Recomendación: no tomar ningún long, incluso si tú ves que aquí hay una gran posibilidad de que rebote. Yo te decía ayer, esos longs no hay que tomarlos, hay que tomarles los shorts. En caso de que no se den, tampoco los tomaríamos. No te preocupes, tendremos oportunidades más abajo de tomar los longs cuando se pueda dar esa oportunidad. Entonces, no te apresures a operar si estamos en contratendencia. En este caso, el movimiento que sigue seguiría siendo en 4 horas el alcista, y en 1 hora nosotros lo que estamos viendo es que ya el precio no ha terminado de hacer su movimiento, solo hizo una de las ondas que nosotros planteábamos y el escenario se convirtió más bien en un rango. Eso nos indica mucha debilidad del movimiento alcista y por tanto la posibilidad más alta ya no es la de subida sino la de bajada. Es muy posible que sí termine subiendo hasta esta zona, pero sería simplemente un rebote para seguir cayendo. Entonces, no te emociones con ningún long y más bien tengamos presente el objetivo que tenemos marcado de 59 a 57,900. Este es un objetivo que muy probablemente tenga algunas mechas grandes. No sabemos hasta dónde pueden llegar esas mechas grandes. El soporte más importante está aquí en 57. De 57 seguirían lamentablemente los 55 de una vez. Prácticamente sería una caída rápida. Y es lo que estamos viendo también desde el punto de vista de liquidez. Aquí vemos que en la liquidez nos encontramos con puntos en 59,500, bastante compatibles con los puntos que tenemos allí marcados. El Fear and Greed sí nos apoya un rebote, pero como vemos está tan débil el movimiento de Bitcoin y todo el elemento fundamental está tan negativo que ya sabes que lo más probable es esa continuación bajista. Quiero que veamos también cómo el dólar ya está encima de este soporte y podría estar haciendo un rompeapoya. Si esto siguiera subiendo, sería tremendo para los mercados. Lo más natural sería esta flechita de acá, pero imagínate que haga esta sería muy negativa. ¿Cómo lo podemos determinar? Pues básicamente mañana nosotros tendremos un escenario macroeconómico que nos va a guiar bastante sobre lo que puede ocurrir. En teoría, esta flecha debería ser hacia abajo, pero no lo podemos confirmar en medio de elementos geopolíticos. Por tanto, vamos a revisar entonces qué es lo que nosotros sí podemos tener como análisis técnico, y es que nosotros podemos seguir viendo cómo cuando el movimiento se da a la baja, nosotros tenemos gran volumen, y cuando el movimiento se da al alza o lateral, no se da con casi volumen. Fíjate, poco volumen, cae, sube el volumen, sigue cayendo, sube el volumen, sube, baja el volumen. Entonces vemos cómo el volumen comienza a aumentar cuando las caídas se terminan dando. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos esperar a ver para nosotros confirmar que el rebote viene? Pues básicamente lo que veríamos es que el volumen se comienza a agotar. Podemos ver divergencias en el RSI, podemos ver diferentes elementos, pero en general lo que nos dice esto es que todavía podríamos tener más caídas. Si tenemos un volumen descendiente, es decir que el primer volumen de acá, este volumen de acá es más grande que este volumen de acá, que este volumen de acá, pero vemos que la media de todo este movimiento sigue siendo bastante grande y bastante mayor a la del volumen alcista. Entonces es muy posible que sí terminemos rompiendo la zona de los 60. No sin descartar esta forma de rebote. Entonces lo que te recomendaría para el día de hoy es, primero que todo, que tengas en cuenta la debilidad del precio. Segundo, que tenemos fundamentales importantes.
geopolíticamente, que ya te decía que eso lo vamos a revisar no tanto como una noticia en específico, sino como una tendencia de noticias. La tendencia de noticias puede ser positiva o negativa para los mercados. En este caso, la tendencia de noticias sigue siendo negativa porque están evidenciándose fotos, videos de misiles y de cosas por el estilo. Entonces, sigue siendo muy negativo y este escenario entonces sigue siendo el principal. Como te decía ayer te lo dije y hoy te lo repito, y lo vimos acá también, lo vimos ayer también. Aquí tenemos el primer escenario y aquí tenemos el segundo escenario. Se termina dando este movimiento inicial, pero el precio no tiene ni siquiera fuerza para hacer ese rebote. Entonces, si nosotros seguimos lateralizando y no terminamos entonces de hacer un rebote, lo más probable es que simplemente sigamos cayendo. Esa es la probabilidad más alta. Entonces te dejo aquí el resumen, gráfico semanal. Nosotros tenemos entonces para el gráfico semanal un movimiento al alza con el ingreso a la bull run. Este movimiento al alza, yo te decía que este es el último que yo espero que sea. No espero que haya otro movimiento adicional que haga algo como esto. Esto no sería bueno para la acción del precio. Esto ya sería bastante peligroso y prácticamente ya aquí, en este punto, ya nosotros no podríamos confirmar que el siguiente movimiento sea el ingreso a la bull run, sino prácticamente podríamos hablar de que esperaríamos otras cosas. No queremos hablar de eso todavía porque no es el movimiento que se está dando por ahora, pero mi especulación sigue siendo que esta es la última onda bajista que tenemos para hacer el ingreso a la bull run, ¿vale? Entonces, este gráfico semanal vamos a seguirlo viendo, pero este es el movimiento que tenemos actualmente. Gráfico semanal, en cualquier momento nosotros despegamos. Gráfico semanal. ¿Y qué quiero decir? Que la otra semana, en 2 semanas, en 3 semanas, 4 semanas, nosotros deberíamos estar viendo un rompimiento al alza, ¿vale? Bien. Gráfico diario. Gráfico diario, nosotros estamos en una onda bajista. Esa es la tendencia. Esta onda bajista ha llegado a una zona importante del precio y en este caso entonces tiene una segunda zona importante que es la de 59.200. Esta sería la siguiente zona que ya tenemos marcada en nuestro gráfico de 4 horas. Pero entonces ese movimiento como mínimo llegaría hasta esta zona. Entonces esperaríamos ver más caídas en Bitcoin. Y cuando llegue, nosotros vamos a confirmar en gráfico diario qué es lo que sigue. Porque ahí vamos a tener entonces algunas confirmaciones. ¿Vale? Gráfico de 4 horas entonces. Nosotros continuamos una tendencia bajista. Ahora sí vámonos a nuestro gráfico principal. 4 horas. Y en este gráfico de 4 horas nosotros especulamos con un rebote para continuar cayendo. Este puede ser rebote o rango, muy posiblemente rango porque estamos viendo la debilidad tremenda del precio y vemos cómo ya se están agotando los elementos que podrían permitir que el precio no terminara de caer. Vemos como entonces aquí la total 3 ya ingresa de nuevo a ese rango. La dominancia sigue subiendo con potencial de seguir subiendo. En este caso ya tenemos aquí un síntomas de agotamiento, pero no tenemos nada confirmado. Entonces lo que estamos viendo aquí es simplemente la posibilidad de que sí se termine dando ese rebote. Pero entonces continuamos con este escenario principal en el que no hay que operar en long, sino en short, ¿vale? Si estás en short, manténlos. El movimiento en contra que te puedes tragar si tú te uniste a ese movimiento desde esta parte alta de acá es muy poco. Así que estamos bien en ese sentido. Entonces continuación bajista hasta la zona de los 59 a 57.900. Ya mañana entonces actualizaremos según lo que vayamos viendo. Así que espero que te haya sido de mucha utilidad. Recuerda darle like y comentar si te ha servido. Chao, chao, nos vemos. Por cierto, ya llegamos a los 100 suscriptores. Así que muchísimas gracias a ti que te suscribiste el día de ayer y que lograste que llegáramos a ese primer objetivo. Entonces vamos a revisar cuándo llegaremos a los 200. Por ahora no tengo nada más que decirte. Tengas un excelente día. Chao, chao.